Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, que se titula Ladrón de propósitos. Y bueno, ya ustedes leyeron la cita bíblica que se encuentra en Proverbios 6:9, y pues ahí encontramos el tema de hoy. En esta cita bíblica vamos a volverla a leer, Proverbios 6, y vamos a leer también unos versículos más de esa cita, ¿ok? Aparte del 9, vamos a leer el 10 y el 11, ¿ok? Entonces, permítanme. Proverbios 6, del 9 al 11, le voy a dar lectura y dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Estas, este versículo nos habla acerca de un llamado para alguien perezoso, para alguien que está durmiendo, que está tomando su tiempo para dormitar, para darle espacio a tener sueño. Y vemos también la finalidad o cómo terminará este perezoso del que se habla aquí en Proverbios 6. Hoy vamos a hablar acerca de la pereza. La pereza, el ladrón de qué? De propósitos. La pereza es el ser negligente, el tener flojera o descuido. ¿En qué? En los deberes u obligaciones de nuestra vida, de la vida diaria. Esos deberes que nos pone la vida, pero también esas obligaciones y esos mandatos en nuestra vida espiritual. Podemos ser perezosos, negligentes, descuidados, aflojerados en las cosas de Dios y también en las cosas cotidianas. Esta palabra proviene del latín pigita. Y bueno, eh, hoy vamos a ver cómo la pereza, esta actitud que podemos encontrar bastantes enseñanzas acerca de, o consejos acerca de esta actitud, de esta forma de vida. En Proverbios podemos encontrar bastantes versículos y ver cómo la pereza puede tener consecuencias graves, tanto en mi vida personal como en la espiritual, obviamente. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos sentido pereza o hemos sido perezosos. Creo que nadie de nosotros está exento, ¿sí? De repente de haber tenido algún día con pereza, algún momento de pereza en sus vidas. Pero hay que identificar muy bien qué es la pereza de la que se habla en Proverbios. Ya vimos por acá el significado, que es descuido, flojera, negligencia al realizar las tareas diarias o lo que se tiene uno que realizar, ¿no? Como una responsabilidad. La pereza la pereza nos roba las fuerzas. Si lo vemos aquí, es un ladrón de fuerzas. ¿Por qué? Porque te quita esa energía, ¿sí? Para poder hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Dios tiene propósitos para todos nosotros y nos da todos los recursos para que se puedan realizar, pero cuando hay este sentimiento de pereza, pues simplemente nos da flojera, sí, nos da flojera y no tenemos la motivación y las energías de realizarlos. Entonces podríamos hablar que la pereza es una ladrona, es un sentimiento que nos roba las fuerzas, nos roba la energía, nos roba los sueños, ¿sí? Nos roba el deleite. ¿El deleite de qué? Pues de todo lo maravilloso que nos da Dios en el día a día y el deleite de Dios también.
Cuando uno es perezoso, no disfruta de la misma forma como Dios quiere que se disfrute, pues las bendiciones que Él nos da. Y también es un ladrón de compromiso, ¿sí? Esa actitud de pereza es algo que a Dios no le agrada, es algo que Dios no desea para sus hijos, porque Él nos da consejos de lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la pereza? La diligencia. Es decir, Él nos dice que quiere que seamos productivos, que podamos ser excelentes en lo que hagamos las cosas que debemos con responsabilidad para así de esa forma poder honrar a Dios. Entonces, la pereza es una actitud que nosotros podemos tener que al realizarla no está honrando a Dios y que nos está robando todo lo que Dios desea para nosotros, ¿sí? Los sueños que tiene para nosotros, las oportunidades que tiene, el hecho de conocer incluso hasta personas, todas las bendiciones que Dios nos da día con día, nos las puede robar la pereza cuando nosotros manifestamos esta actitud en nuestra vida. Y vamos a ver qué dice Dios acerca de esto, ¿sí? Efesios 5:16, vamos a buscar esta cita bíblica que nos habla de cómo, qué es lo que es una recomendación, un consejo de Dios para nosotros en nuestra vida. Es un consejo útil para nuestros hábitos, para nuestra forma de vida. Efesios 5:16. Vamos a leerlo desde el 15, ¿les parece? Vamos a leer Efesios 5:15 y 16. Dice, mirad pues cómo, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios quiere que actuemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nos vamos a quedar con esta parte de que Dios desea que tengamos una buena administración, un buen uso del tiempo. El tiempo es de un valor incalculable, porque el tiempo, pues sabemos que nosotros tenemos como la decisión de saber cómo lo vamos a emplear y el tiempo es un recurso que ya no se va a renovar, simplemente se va. Así que el consejo de Dios es con ese tiempo que Él nos regala, ahorita tenemos vida, ¿verdad? Y tenemos tiempo y es una bendición, es un privilegio tener el tiempo. Y la bendición, perdón, la invitación de Dios es aprovecha, ¿sí? Utiliza ese tiempo de forma de calidad, ¿sí? Utilízalo en algo de calidad. Aprovecha bien el tiempo porque los días en los que estás viviendo son malos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, ¿sí? Y bueno, vamos a leer ahora en Proverbios otra, otra cita referente a nuestra forma de actuar, ¿sí? Y en este caso también a la pereza. Dice Proverbios 13:4, dice así, el alma del perezoso desea. El que es perezoso tendrá ambiciones, pues sí, puede tener sueños, puede tener propósitos, sí, puede tener cosas que desea disfrutar, sí, pero dice que nada alcanza, sí, porque simplemente el alma perezosa que hace, pues se sienta a que pase la vida frente a sus ojos y no es diligente, no hace nada, sí, y por eso nada alcanza. Mas el alma del que trabaja, del que hace su parte, del que aprovecha el tiempo, dice aquí del diligente, será como prosperada. Entonces, es una promesa de Dios que quien sea diligente, quien que trabaje, obviamente bajo los principios de Dios, va a ser prosperado. Y el que no aproveche el tiempo y sea perezoso, pues va a la ruina. Nada va a alcanzar, nada va a tener. Todo lo que desea se le va a escapar de sus manos. ¿Por qué? Porque la pereza nos roba, ¿sí? Y bueno, aquí recordando lo que nos dice Efesios, aprovecha bien el tiempo. Eso quiere decir,
saca el mayor provecho de las oportunidades que se nos presentan. Cada día nos despertamos, respiramos y cuántos estamos conscientes de ese privilegio de tener vida y cuántos estamos conscientes que las horas, los minutos pasan y qué hacemos con ese tiempo. El cristiano, dice aquí, tiene el privilegio y la obligación de aprovechar cada momento para cumplir todo propósito noble y elevado. Redimir el tiempo es más que no ocuparse en actividades ociosas o frívolas, ¿sí? Aquí nos dice que debemos de trabajar, de aprovechar el tiempo para poder honrar a Dios, para poder cumplir con sus propósitos, ¿sí? Y tiene mucho que ver con cómo decidimos utilizar. Otra cosa que Dios quiere para sus hijos, para nosotros, es que seamos cuidadosos. Dice, los siervos de Dios han de ser en el cuidado no perezoso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de no descuidar lo que Dios nos da. Dice, el descuido y la ineficacia no son piedad, ¿sí? O sea, van a tener sus consecuencias el ser descuidados, ¿sí? A veces decimos, bueno, el trabajar, el sembrar, va a traer resultados, ¿no? Pero también el descuido traerá sus consecuencias. Aunque no hagamos nada, pues el tiempo pasa, los recursos que Dios nos da se desaparecen y se pierde la oportunidad de hacer algo con nuestra vida aquí en la tierra. Y qué decir con la vida espiritual también, ¿no? Dice que cuando nos damos cuenta de que estamos trabajando para Dios, tendremos un sentido más elevado que el que jamás hemos tenido del carácter sagrado del servicio espiritual. Sí. Todo lo que nosotros hacemos, y lo veíamos en un tema pasado, ¿no? Que les hablaba de los hábitos y de que hay que empezar con lo pequeño y no restarle importancia a las tareas diarias que tenemos, ¿no? Porque cuando comprendemos que todo lo que hacemos es para Dios, pues todo tiene un carácter más sagrado. Todo lo que hagamos en nuestra vida va a honrar a Dios y va a poner una semillita, ya sea en nuestra vida con Él o dejar de sembrar, y eso pues nos va a llevar más del lado del enemigo, ¿no? Dice que esta comprensión pondrá vida y vigilancia y perseverante energía en el cumplimiento del deber. La religión pura, es como práctica. Si nosotros no podemos esperar a que tengamos frutos sentándonos a escuchar este sermón nada más, ¿no? La vida, Dios mismo, su ejemplo fue de servir, de actuar, de hacer. Entonces, la religión es práctica, ¿sí? Dice que nada, sino el trabajo ferviente y enérgico tendrá valor en la salvación de almas. Hemos de hacer de nuestros deberes cotidianos, ¿qué? Actos de devoción. Entonces, poner esfuerzo y energía en las cosas que hagamos es lo que Dios espera de nosotros. Y bueno, ya teniendo claro lo que Dios quiere, creo que pues todos sabemos, hay muchas indicaciones en la Biblia que Dios nos dice que trabajemos, incluso también nos da en Mateo, encontramos algunas parábolas donde nos dice que aprovechemos lo que Dios nos da, incluso que trabajemos, por ejemplo, con los talentos que Dios nos da, que los hagamos crecer. ¿Por qué? Porque Él nos los ha confiado para que los llevemos a la práctica y que de esa forma también nosotros poder ayudar a los demás, que ese talento, que esa cosa que yo sé hacer bien pueda crecer, mantenerme trabajando para el servicio de Dios, no estar perdiendo el tiempo. Todo lo que hagamos en nuestra casa, ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Y hacerlo de una manera excelente y perfecta. Y bueno, siguiendo hablando de la pereza, vamos a ver que en muchos casos podemos decir, bueno, la pereza tiene algo que ver o es igual al descanso, y vamos a descubrir que no es así. El que Dios nos diga que no debemos ser perezosos no significa tampoco que todo el tiempo debemos estar trabajando. La sociedad actualmente premia a quien está ocupado todo el tiempo,
a la persona que trabaja 12 horas. ¿Por qué? Porque estás trabajando por construir algo, por obtener un mejor ingreso, incluso por superación profesional, ¿sí? Y ahora vemos que hay mucha demanda de tiempo en el trabajo y que entre más ocupado mejor y que si no estás ocupado pues eres quizás mediocre, ¿no? Eso es lo que la sociedad nos está diciendo. Pero se van a los extremos, ¿no? Dios dice, no seas perezoso y la sociedad quizás te dice, ocúpate porque si no te ocupas, eres un mediocre. Y todo, Dios lo que nos dice es que debe de haber un equilibrio y que no debemos de confundir a la relajación o al descanso con pereza, ¿sí? Y muchas veces a nosotros nos acomoda esto, decir, bueno, yo no soy perezoso, yo estoy descansando, yo me estoy relajando. Entonces vamos a ver en qué sentido debemos de tener un equilibrio para no caer en la pereza y que nos robe todo lo que Dios nos quiere dar. Entonces vamos a hablar primero del descanso. El descanso es algo necesario que todos tenemos día con día. Vamos, llega la hora de dormir, nos acostamos, nos dormimos. ¿Por qué? Porque nuestras células del cuerpo necesitan recuperarse y mientras nosotros estamos dormidos suceden muchas cosas a nivel fisiológico donde nuestro cuerpo se está, pues ahora sí que limpiando, regenerando. ¿Para qué? Para el próximo día tener energías y volver a estar pues a poder tener actividades, ¿no? A estar bien, ¿sí? Entonces el descanso es algo necesario. Y la relajación también es necesaria. Dice aquí que la sociedad, como les decía, a menudo enfatiza el valor de mantenerse ocupado o hacer algo productivo. Dios quiere que seamos productivos, ¿verdad? Pero bueno, dice, pensamos que la relajación es algo perezoso o una pérdida de tiempo, pero no es así. Vamos a ver primero que el descanso es algo que Dios aprueba. De hecho, hoy, el día sábado, es un día que Dios diseñó ¿para qué? Para descansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que pues vamos acumulando cansancio de todo tipo, tanto físico como mental en la semana. Y así como Dios creó el cielo y todo, hizo su creación, Él dijo, vamos a poner este día de reposo, el séptimo día, para que mi creación descanse, ¿sí? Y ese es un ejemplo de cómo Dios aprueba el descanso y la manera en la cual nos diseñó a nosotros, diseñó al ser humano también para tener un descanso. Entonces, el descanso es recomendado por Dios, es aprobado por Él, porque produce ¿qué? Produce nuevas fuerzas, produce energía física y mental. Y esto hace que nosotros ganemos, ¿sí? Ganemos energía, ganemos motivación y podamos realizar lo que Dios nos ha destinado en el día. Y el descanso que Dios desea para nosotros incluye también tiempos de ocio y relajación. Y la palabra ocio quizás nos suene como negativo. Y podemos decir, bueno, el ocio es igual a pereza. O la Biblia también habla acerca del ocioso, ¿sí? Y el tipo de ocio puede ser saludable o puede ser, dañino, ¿no? Pero hay un tipo de ocio que de hecho es necesario para nosotros y que es parte del descanso y no precisamente tiene que ver con pereza. ¿Por qué? Porque la pereza es pues estar aflojerado, el estar haciendo realmente nada y pues la pereza simplemente no tiene un objetivo, se hace sin fuerzas, te quita la energía. Cuando uno, por ejemplo, duerme para descansar, porque son en la noche, ya nos toca dormir, pues nos levantamos con energía, si tenemos una buena rutina de sueño, ¿verdad? O en el día podemos incluso llegar a tomar una siesta con el objetivo de recargar energía. Pero cuando el sueño es de más horas, si cuando estamos dormidos y esto no nos da energía, eso sería pereza, ¿sí? Porque la pereza no nos va a dar energía, no nos va a dar fuerza como lo es el descanso.
Y la pereza nos va a traer pérdidas, pérdida de tiempo, pérdida de los sueños, de los propósitos, tanto en el presente como en el futuro, porque todo lo que se siembra se cosecha. Y lo que nosotros ahorita estamos descuidando en esos tiempos mal invertidos, sin sentido, sin objetivo, pues en un futuro nosotros lo vamos a cosechar quizás con enfermedad, quizás no vamos a disfrutar de los recursos económicos que Dios nos quiere dar, quizás nuestra vida espiritual va a ser afectada y nos vamos a alejar de Dios en un futuro. ¿Por qué? Por ser perezosos en el presente, ¿sí? Por no hacer las cosas o no utilizar el tiempo de manera sabia. Así que la pereza no es aprobada por Dios. ¿Y saben qué? Este último punto es importante porque cuando uno es perezoso y no estás ocupando tu mente en algo positivo, entonces el enemigo es cuando aprovecha esa pereza que tienes para empezar a tentarte, a meterte ideas y es más fácil que te lleven al pecado. Es más fácil llevarnos a pecar cuando estamos perezosos, ¿sí? Bueno, ya entendimos entonces que el descanso y la pereza son distintos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer entonces es saber utilizar ese tiempo libre o saber tener yo un equilibrio para poder encontrar relajación, ¿sí? Sin que se vuelva ¿qué? Pereza, ¿sí? Aprovechando y haciendo lo que Dios quiere. Vamos a hablar un poquito aquí sobre el equilibrio y sobre lo que es la relajación y el ocio. ¿El ocio qué? Positivo, ¿sí? Porque el ocio mal encaminado se puede convertir en qué? En pereza. Dice aquí que el descanso y la relajación son importantes en nuestra vida y Dios los ha puesto porque nos ayudan a manejar el estrés, ¿sí? Porque ya cuando uno es adulto o incluso cuando está estudiando, pues ya vamos teniendo más responsabilidades, tareas que cumplir y entonces nos llenamos de actividades que nos pueden llegar a estresar. Y hay personas que manejan el estrés de una forma y otras que de plano no, ¿sí? Y es importante aprender cuándo es momento de parar y de descansar o relajarse, ¿sí? Esto nos va a llevar a tener un uso del tiempo adecuado. Dice que el ocio y la relajación son importantes para minimizar el estrés y aumentar el enfoque y la energía. ¿Y la pereza qué hace? La pereza nos drena, la pereza nos quita la energía, ¿sí? Entonces, el ocio y la relajación adecuada nos van a dar energía y nos van a ayudar a ser productivos. Aunque muchas veces no queremos parar nuestras actividades porque queremos ser productivos y no queremos parar hasta que nos llegue la noche, nos llenamos de estrés, y que al contrario de ser productivos nos vamos cansando más y más y no descansamos y entonces somos improductivos, que es lo contrario. Tampoco Dios desea eso. Dios desea que seamos diligentes pero equilibrados. ¿Ok? Las actividades de ocio pueden estimular muchas emociones positivas y elevar nuestra sensación general de felicidad y bienestar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si lo que yo hago para relajarme, para descansar en el día o como una actividad de ocio es pereza? ¿Sí? ¿Cómo saber si estoy pasando mi tiempo de forma perezosa o estoy beneficiando a mi cuerpo, tanto física como mentalmente? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, ¿ok? Primero, hay muchas actividades que nosotros podemos hacer para relajarnos. Puede ser acostarnos un poco, puede ser jugar, no sé, a quien le gusta tocar algún instrumento, tocar algún instrumento, ver la televisión, etcétera, ¿no? Pero hay algunos beneficios del ocio que vamos a ver aquí. Que un buen ocio se caracteriza por que te ayuda a recuperarte, ¿sí?
porque se manifiesta con autonomía y con maestría. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Primero, el propósito del tiempo de ocio debería de ser recuperarte de tus actividades diarias, de tu trabajo, de tus tareas diarias, ¿no? El ocio proporciona una forma de relajarse y recuperarse y nos ayuda a evitar el agotamiento, la fatiga. Entonces, no confundamos el mandato de Dios de ser diligentes a estar lleno de actividades de agotarnos. Eso no es lo que Dios desea para nosotros. Dios quiere momentos de descanso, porque esta idea de trabajar 24/7 no es la mejor manera de ser productivo, ¿sí? Porque al final nuestros cuerpos se van a cansar y aunque estemos despiertos trabajando, nuestras neuronas no van a estar bien, ¿sí? Entonces esto lo podemos corroborar a los que nos gusta trabajar mucho, que ya, pues ya llega un punto en que simplemente podríamos ser más eficientes en menor tiempo si estamos con energía, si nuestro cuerpo está saludable. Entonces la recuperación es necesaria, ¿sí? Y nosotros necesitamos decir, bueno, aquí voy a parar para relajarme y voy a tener alguna actividad de ocio. En el ocio, en las actividades de ocio, nosotros manifestamos autonomía, porque si bien en el día tenemos muchas actividades que muchas veces, pues no es porque nosotros las elijamos por gusto, sino porque son responsabilidades, como la limpieza de la casa, como el trabajo, las tareas de tu trabajo, todo lo que tienes que hacer, pues que es responsabilidad tuya, pero que no son cosas que tú muchas veces eliges por gusto. Pero resulta que en tu tiempo de ocio tú puedes elegir lo que tú quieras hacer para disfrutar ese momento, ¿no? Esto quiere decir que pues estas actividades son dirigidas, autodirigidas o autodeterminadas y es algo bueno, ¿no? Es algo bueno poder decidir en qué quiero pasar ese tiempo que me va a ayudar a relajarme, que me va a ayudar a olvidarme un poco del estrés y a divertirme, a disfrutar, ¿sí? Pero aquí fíjense que es cuando comienza a ponerse interesante todo, porque es cuando Dios dice, aprovecha el tiempo bajo mis principios, bajo lo que yo pongo como, o lo que yo creo que es agradable, ¿sí? Y entonces nos vamos a las citas bíblicas como Filipenses 4:8, Primera de Corintios 10:23, vamos a buscarlas. Yo sé que algunas ya saben, pero como seres humanos, pues nos agradan muchas cosas y queremos hacer muchas cosas que nos generen satisfacción, ¿verdad? Pero resulta que, pues, no, nosotros no debemos de confiar mucho en lo que se nos antoja hacer. ¿Por qué? Porque hay maldad, ¿sí? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces tenemos que ir al filtro de Dios de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Quizás yo en este tiempo quiero ver algo que no es adecuado, sí, que no es del agrado de Dios. ¿Y podría relajarme en esto? Sí. ¿Podría sentirme bien? Sí. ¿Podría quitarme el estrés? Sí. ¿Pero es algo que Dios aprueba? No. Entonces eso obviamente lo voy a evitar. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, sí está bien que nosotros tengamos la libertad de elegir en qué voy a pasar este tiempo, pero entonces tengo que ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿esto que yo he elegido está bien para ti? ¿Sí? La actividad que nosotros queramos hacer en nuestros tiempos de ocio. Podemos escuchar música, podemos ver la televisión, podemos tocar un instrumento, podemos jugar algún deporte, podemos, incluso hasta a veces hay gente que se relaja haciendo algún tipo de ejercicio, ¿sí? O podemos ver el celular, pero todo lo que nosotros decidamos hacer es primero pasarlo por el filtro de lo correcto, lo que a Dios le agrada, no lo que al mundo aprueba, ¿sí? No lo que la sociedad aprueba. Entonces, de esta forma yo voy a tener la seguridad que lo que elija hacer en este tiempo va a ser de bien para mí y no me va a producir consecuencias negativas. Y luego en Primera de Corintios 10:23
es pues el mismo consejo, ¿no? Es bien importante recordarlo, que dice, todo me es lícito. Es decir, todo lo puedo hacer, ¿sí? En este tiempo nadie me va a ver, quizás me puedo esconder por ahí, o pues vivo solo, o pues mis amigos no son cristianos quizás, y entonces pues ellos no ven mal esto que hacemos, pero Dios sí lo ve. Dios dice, bueno, tú puedes hacer todo, pero ¿qué crees? Que no todo te conviene, no todo conviene a tu vida espiritual, porque quizás te vas a quitar el estrés un momento, pero te vas a llenar de ansiedad, vas a tener ese vacío porque con lo que haces no agradas a Dios, etcétera, ¿no? Entonces, Primera de Corintios 10:23, no todo te conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí? Entonces, eh, tener tiempo de ocio es algo malo, es pereza, no precisamente, ¿verdad? Mientras nosotros elijamos de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. Podemos leer, les digo, podemos leer, podemos buscar algo, escuchar música, pero ¿qué voy a escuchar? ¿Me va a edificar lo que voy a escuchar? ¿Me va a edificar lo que voy a leer? Porque a veces decimos, bueno, es mejor leer que ver la televisión, pero si yo me pongo a leer algo que me va a alejar de Dios y que no va a ser para mi bien, pues mejor veo en la televisión algo que sí, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros tenemos que saber elegir. Ahora, en los tiempos de ocio podemos desarrollar maestría, es decir, cultivar un saludable sentido de éxito y un logro personal. Porque no porque sea un tiempo de ocio no significa que no tenga un propósito o que no vaya a tener sentido. Lo que nosotros busquemos y nos pueda producir relajación, nos pueda producir el cese del estrés del día, puede también ayudarnos a nuestra autoestima, a ponernos metas personales, ¿sí? Porque lo que elijamos va a ser algo que nos agrade. Si nosotros podemos disfrutar nuestros pasatiempos, pero muchos de esos pasatiempos van a requerir esfuerzo. Quizás quien le gusta, yo creo que, no sé ahora quién tenga en sus tiempos de ocio un rompecabezas. Creo que ahora es mucho más fácil tomar el celular, ¿verdad? Y aquí pues pasarme viendo el Facebook o el Instagram y así pasar mi tiempo, ¿no? Pero creo que también se pueden hacer algunas actividades que nos ayuden a mejorar nuestra destreza, nuestra inteligencia, como no a todas las personas les gusta, ¿verdad? Jugar o construir un rompecabezas, o jugar al sudoku, o escribir poesía, hacer música o, pues les digo, jugar, no sé, fútbol, pues obviamente estas actividades van a estar dictadas por lo que nos gusta o por nuestros talentos, pero en estas actividades nosotros nos podemos poner metas y podemos mejorar y podemos sentirnos que estamos haciendo algo de provecho, aunque estemos pasando en un tiempo de ocio, ¿sí? Encontrar actividades agradables que nos permitan mostrar progreso, habilidades mejoradas, algún nivel de logro y dominio, completar pequeños objetivos por diversión. Hay algunos videojuegos que nos pueden ayudar, ¿sí? Primero hay que preguntarle, señor, ¿este videojuego me edifica? Obviamente no a todos nos gusta, a mí no me gusta, habrá quien no les guste eso, pero si edifica, lo puedes hacer, ¿sí? Y ahí te vas poniendo metas, ¿ok? O a quien le guste tocar un instrumento, etcétera, ¿no? Entonces, completar pequeños objetivos por diversión, progresar en cualquier cosa, va a estimular la confianza y el autoestima y extenderse esto a otras áreas de la vida. Y no precisamente porque sea un tiempo de ocio, estoy siendo como perezoso o descuidado con el tiempo. Además, lo que yo haga en estos tiempos de ocio, pues deben de tener un propósito, ¿sí? Un significado. Ujú. Muchas veces esa actividad que yo elijo hacer tiene algo o algún significado sentimental en mi vida. Quizás es tocar la guitarra y recuerdo que, o bueno, no es mi caso, ¿verdad? Pero quizás esta persona que esté tocando la guitarra, esta acción le recuerda cuando tocaba la guitarra con su abuelito que ya falleció o con su papá. Sí, y eso es algo sentimental.
¿Por qué? Porque de esa forma vuelve a revivir esos momentos. Entonces, muchas veces esa actividad que nosotros elegimos hacer en nuestro tiempo libre puede ser nostálgica, puede ser significativa, y esto va a ser mucho mejor que hacer algo sin sentido, ¿sí? Es algo que va a aportar a tu vida cuando recuerdas a alguien o cuando, por ejemplo, nosotros que somos, pues, hijos de Dios cristianos, buscamos, por ejemplo, no sé, incluso hasta leer la Biblia o ayudar a alguna persona en ese tiempo libre, o sea, algo que te dé ese sentido, ¿sí? Y otra característica de los tiempos de ocio es el socializar. El tiempo de ocio no es solamente para ti, lo puedes compartir con otras personas. Puede servirte para darte un tiempo con tu familia, un tiempo de calidad, de ese día pues lleno de mucho trabajo, tener un momento especial para convivir con que con tus amigos, puedes salir a comer o a algún restaurante o bien también puedes participar de alguna liga deportiva, un club de lectura, ¿sí? Donde vas a convivir y conectarte con otras personas y ser más sociables. Entonces, estos beneficios son de tiempos de ocio, tiempos de relajación que tienen el objetivo de llenarnos de energía, de ayudarnos a disminuir el estrés, para recargar fuerzas y ser personas productivas como Dios quiere que las seamos, ¿sí? Pero es bien importante que nuestros tiempos de ocio tengan algo de esto. Quizás no todas estas características, pero si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, mi tiempo de ocio es ver la televisión, nada más. Entonces, ¿estoy recuperándome? Sí, porque ver la televisión me ayuda a relajarme. Estoy ejerciendo autonomía, sí, porque yo decido qué ver y en lo que veo, pues me agrada, obviamente, por eso estoy viendo la televisión. Ahora, si nos vamos a decir, bueno, ese tiempo que yo destino me va a ayudar a cultivar un sentido de éxito y logro personal, pues ahí ya vemos que no, ¿verdad? Me va a ayudar o tiene algún sentido en mi vida espiritual, nostálgico, sentimental, pues quizás sí. ¿Socializas viendo la televisión? Pues no. Entonces vemos entonces que lo que nosotros elegimos hacer cuando tenemos tiempo libre para relajarnos, pues solamente cumple con dos cosas. Entonces significa que me estoy acercando más a la pereza y que no es realmente un tiempo de ocio productivo. No siempre tiene que ser social, ¿verdad? No siempre voy a salir, no siempre voy a ver a mis amigos, no siempre voy a participar o ir a un club de lectura, quizás no todos los días, pero algunas de mis actividades de ocio en la semana pues pueden favorecer a qué, a socializar, porque somos seres sociales, no nos podemos aislar, ¿sí? Entonces, si lo que estamos haciendo o si estamos pasando mucho tiempo pensando que estamos descansando y relajándonos y no cumplimos con estas características, pues muy probablemente estamos ocupando ese tiempo con pereza y estamos siendo perezosos, estamos dormitando, estamos pues quitando, restando lo que esas energías, esa fuerza que Dios quiere darnos, estamos dejando de trabajar en sus propósitos, quizás porque por no hacer nada, nada que nos beneficie ni beneficie al prójimo. Dice aquí que los beneficios potenciales que ofrecen las actividades recreativas brindan una guía para determinar qué tan efectivamente estamos usando el tiempo libre. Entonces pensemos en cómo pasamos estos tiempos libres y en cuánto tiempo pasamos libre, ¿sí? Y, eh, y ver que nuestras actividades pues estén alineados a lo que Dios desea para nosotros, ¿sí? Dios dice que Dios no puede usar a hombres perezosos en su causa. Él necesita obreros reflexivos, bondadosos, afectuosos y fervientes. Las personas que no hayan adquirido hábitos de diligencia concienzuda y aprovechamiento del tiempo debieran haberse trazado reglas que promovieran en ellos la regularidad y la prontitud.
O sea que nosotros debemos de poner empeño en lo que hagamos, debemos de cuidar lo que dejamos de hacer y lo que hacemos, porque al final el tiempo pasa, ¿sí? Y podemos encontrarnos con nuestro Dios pronto y nos va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿No? ¿Qué hiciste con los talentos que te di, con las bendiciones, con esas puertas, esas oportunidades que te di? ¿Realmente las tomaste o esperaste con flojera? Esperaste pues con pereza, ¿no? Yo siento que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido perezosos, tanto en las cosas espirituales o en las actividades cotidianas, ¿sí? Pero si nosotros analizamos nuestra vida, debemos encontrar más momentos productivos, más momentos en los cuales todo lo que hagamos tenga sentido para que Dios realmente esté obrando en nuestra vida, ¿no? Que realmente nosotros estemos siendo esas personas que Dios ha pensado que llegaríamos a ser. Así que, pues es momento de reflexionar en nuestros hábitos del día, en las actividades que realizamos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, cuántas realmente son productivas, cuántas realmente están siendo para edificación, cuántas estas actividades, en cuántas de estas actividades estamos honrando a Dios, ¿sí? Y cómo estamos haciendo las cosas, con excelencia o de una forma mediocre. Cómo Dios nos quiere ver trabajando para su obra, haciendo la parte que nos toca. Él no quiere hombres perezosos, Él quiere hombres que estén dispuestos a trabajar, a ser serviciales y a apreciar todas las bendiciones que nos da día con día para, para también para los demás, ¿no? Así que espero que esta reflexión nos ayude en esto, que podamos nosotros hacer cambios si es necesario en nuestra forma de vida, que podamos buscar a Dios y en Él podamos encontrar esa motivación que necesitamos para levantarnos, para pues hacer realmente lo que Él quiere que hagamos, que su Espíritu Santo nos ayude y nos dé esas fuerzas, podamos hacer la voluntad de Dios, que eso es realmente lo que nos va a llenar y lo que nos va a hacer útiles en su causa. Así que vamos a comprometernos a ser diligentes en las cosas que nos tocan. Que Dios les bendiga.